Romanos 8, es un capítulo muy conocido, ¿verdad? Capítulo 8, versículos del 35 en adelante. Gloria a Dios. Bien, ¿lo tenemos todos? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Incline su rostro y pidamos a Dios que sea Él el que bendiga esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, bendito Señor, por el privilegio que nos ha dado esta mañana de poder compartir esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiga este pueblo, Señor, que se ha hecho presente, Señor, a esperar que sea usted el que hable a su vida. Padre, en el nombre de Jesús, le pido ahora que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no se hable nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanito. Bien, entonces dijimos que este capítulo es muy conocido. Primero porque comienza cómo debe de estar viviendo el hombre para poder estar en las manos de Dios, para no ser condenados. Eso es lo que habla el versículo 1 cuando dice ahí: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús conforme a la carne. Ahí está hablando, ¿verdad? Que todos los que estamos en Cristo no estamos condenados y estamos viviendo conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Esas enseñanzas nos da el apóstol Pablo aquí en el capítulo 8 y luego habla de que somos más que vencedores, pero siempre en Cristo Jesús, no lejos de Cristo. Ahora, meditando ahí en esa misma cita, ahí en el pasaje, habla de cómo nosotros, nadie nos puede separar si estamos en Cristo. Dice que venga lo que venga, nada nos va a separar, pero si estamos firmes. Si el enemigo lo que quiere es separarnos del amor que nosotros sentimos hacia Dios y del amor de Dios hacia nosotros. ¿Cuántos amamos a Dios? Entonces Él también nos ama, ¿verdad? Y en Él nosotros somos más que vencedores. Eso es lo que dice ahí. Así es que de eso vamos a meditar esta mañana, de cómo usted y yo no podemos permitir que el enemigo nos separe del amor de Dios. Porque en el amor de Cristo estamos unidos. Así es que usted y yo debemos de estar confiados en Cristo Jesús. Vamos a iniciar ahí en el versículo 35, donde dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta que el apóstol Pablo está haciendo ahí, ¿verdad? ¿Que quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza ahí todo lo que no nos puede separar. En este mundo hay un montón de cosas. Así las escribió también el apóstol Pablo. Por eso que usted y yo, venga lo que venga, debemos de estar firmes, sin movernos. Dejemos que Dios obre. No que nosotros, porque nosotros desmayamos. Cuando viene la prueba, muchas veces nos resistimos. Nos domina la tentación. Así es que de eso habla el apóstol Pablo, preguntándose aquí: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y dice: tribulación o angustia o persecución. Entonces hay muchos factores que nos pueden separar.
Pero si no estamos firmes, si no estamos bien afirmados o tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Por eso comienza ahí, va, con las tribulaciones. ¿Quién no tiene tribulaciones? ¿Quién no tiene sufrimiento? Y entonces dice tribulación, dice, o angustia. ¿Quién no está angustiado? Todos hay momentos que sentimos esa angustia, ese afán, esa ansiedad. Y muchas veces eso nos debilita en Cristo. Si no estamos firmes, si no estamos leyendo la palabra, si no estamos clamándole a Dios en oración, entonces vamos a debilitarnos. Entonces por eso dice tribulación o angustia o persecución. Entonces muchos somos perseguidos porque nos conocen, saben lo que hacemos y el mundo no le agrada. Entonces cuando lo ven a usted sienten como que algo les molesta y sin ningún motivo, ¿verdad? Solo el hecho de ser, ahí viene este que es cristiano. Entonces, pero usted y yo, nada nos tiene que detener. Cualquier oposición sabemos que es una acechanza del enemigo que quiere detener ese amor de parte de Dios hacia nosotros y que nosotros no tengamos esa comunión con Él. Tribulación o angustia o persecución o hambre. Ahí está otro punto, ¿verdad? Que muchos se apartan. ¿Por qué? Porque tienen hambre. Porque quizás en otro lado, si ya no vas allí, te doy comida. Hay un hermano allá en la iglesia que ya no ha congregado ahí, ¿verdad? Sino que dijo, voy a llegar en el invierno, porque aquí me queda cerca. Pero por último que ya no fue, porque como vino la iglesia tradicional y le ofreció alimentos y todo. Entonces él vino, aquí me quedo. Y se quedó, ya no se congregó. Ahí está congregándose con ellos. Entonces, ¿por qué? Por el hambre. Tenía hambre. Pero si usted confía en Dios, sabemos que Dios provee. ¿Va? Entonces, pero él dijo, no, aquí me quedo. Ya no les hagas caso, le decían. Y cabal ahí se quedó. Ya no se congregó el hermano. Hoy está en las reuniones ahí, ¿verdad? De los hermanos carismáticos o católicos. Y ahí cabal le dan la comida. Aquí te vamos a dar lo que necesitas. Y así, muchos se apartan por eso. ¿Por qué? Porque la necesidad los hace detenerse. Ya no siguen con su fe en la cual habían creído. Entonces, por eso que dice aquí, o hambre, dice, o desnudez, o peligro o espada. Ahí está, cualquier amenaza, ¿verdad? O, no, allí me dan ropa. Por eso dice, o desnudez. ¿Cómo se siente? Pero hay una desnudez que ahí no le pueden ayudar, que no pueden darle ese vestido, ese amor que Cristo da. Entonces, pero así son muchos que se detienen ante las adversidades, ante las pruebas, pero el llamado del apóstol Pablo es a que estemos firmes, a que nada nos separe, venga lo que venga. La pruebas van a haber, van a venir, porque Jesús no dijo, ¿verdad?, que no iban a haber pruebas, sino que dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos en Él. Él lo que dijo es que Él nos iba a ayudar a sobrepasar esa prueba. ¿Por qué? Porque Él ya las venció. Nosotros todavía no, ¿verdad? No hemos vencido la prueba. Todavía estamos en esta tierra y tenemos que pasar por esas pruebas, pero nuestro Señor Jesucristo sí ya venció la muerte. La prueba más grande de la muerte, ¿verdad?, del dolor, del sufrimiento, ya la pasó. Y nosotros en esa lucha estamos. Pero tomados de la mano de Dios somos fuertes. Podemos resistir. Porque así lo ha dicho la palabra. Así es que eso es lo que dice ahí, que hambre o desnudez o peligro o espada. Así es que en la aflicción, en la tentación, en el peligro, en las amenazas, que no nos asuste nada. Porque estamos en la mano de Dios, que Él es más que vencedor. En Él salimos victoriosos. En Él hay una lucha que nosotros podemos vencer. Pero la palabra nos habla bien claro cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre,
sino contra huestes espirituales de maldad que andan en las regiones celestes, dice Efesios. Entonces esa lucha es la que nosotros tenemos, y esa lucha muchas veces debilita nuestra fe. Y entonces el llamado es ese, ¿verdad? Que nada de lo que venga de la tribulación, angustia, muerte, peligro, espada, dice que nada nos podrá separar. Amén, gloria a Dios. Pero no nos va a poder separar si nos mantenemos firmes, si estamos siempre listos, Amén. al pie de la batalla. Estar preparados siempre de la mano de nuestro Dios, porque nos ha dado el arma más poderosa que tenemos aquí, ¿verdad? La palabra de Dios que nos ha dejado, donde Él nos ha dado muchas promesas y dice que no temamos a los que matan el cuerpo, sino dice, temed más bien a aquel que puede destruir nuestra alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es el enemigo, el que quiere destruirnos. Entonces a él sí tenemos que ver, ¿verdad?, cómo luchamos, cómo combatimos. Por eso es que hay que prepararse. Por eso el apóstol Pablo habla de que todo el que va a luchar tiene que prepararse. Y si no, ¿cómo va a ganar la batalla? ¿Cómo va a vencer si no está preparado? Y cuando el pueblo del Señor deja de congregarse, es uno de los puntos que utiliza el enemigo. Porque si ya le gustó no venir un domingo o no venir un día a la semana, ya después se le hace fácil. Porque el enemigo le dice, ya viste que no pasa nada. Y entonces estamos confiados. Pero cuando menos esperamos viene la prueba. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Ahí sí vamos a volver de nuevo, ¿verdad?, a buscar a Dios, porque hoy sí necesitamos ayuda. Así somos muchas veces. Entonces dice ahí, ¿verdad?, que o desnudez o peligro o espada. 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Por qué? Por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque así pagó Él. Él dice que murió, ¿verdad?, como oveja al matadero. Y dice que no abrió Él su boca. ¿Por qué? Lo soportó todo. Porque esa prueba tenía que pasarla. Y entonces si Él pasó pruebas, que era un santo, 3 veces santo, y nosotros, grandes pecadores, pero arrepentidos ya va. Tenemos que soportar de la mano de Dios. Por eso dice, por causa de Él. Eso es lo que dice, ¿verdad? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Así somos nosotros. Así nos ve la gente. Pero usted y yo estemos confiados que Cristo para eso murió. Para que nosotros pudiéramos vivir resistiendo la tentación, mostrándole al mundo que Él, a pesar de ser un hombre santo, la prueba no lo dominó. Pero nosotros, de hecho, somos carne. Y la carne viene con descendencia de pecado. Entonces lo que el enemigo quiere es separarnos del amor de Dios, porque el enemigo es el autor del pecado. Y lo único que nos separa de Cristo es el pecado. Nada más. ¿Y cuándo cometemos pecado? Cuando nos alejamos de Dios. Cuando venimos y obedecemos la voz más del mundo, o de Satanás, o de la tentación, o de todo lo que vemos en esta tierra, ¿va?, que nos dan deseos de tenernos. Entonces, allí, ¿qué estamos despreciando? Estamos despreciando la parte espiritual de nuestra vida. ¿Por qué? Por buscar lo material. Entonces, aquí vemos en el 37, dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Ahí está el punto, ¿verdad?, donde salimos vencedores, pero vencedores en Cristo. En todas estas cosas, en todas las pruebas, eso es lo que quiere decir, en todo lo que hemos visto ahí, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la espada, en todo esto vamos a salir vencedores, pero en Cristo. Lejos de Cristo no vamos a vencer.
Eso es lo que dice el 37. Antes, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores, pero por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién fue el que nos amó? El que dio su vida en la cruz del Calvario, llamado Cristo Jesús, nuestro Salvador. El que cada uno de nosotros confesamos con nuestra boca que es nuestro Salvador y que le recibimos como Señor de nuestras vidas y que queremos que nos dé vida eterna. Entonces, por medio de Él es que somos más que vencedores. No vamos a ser vencedores por nadie más, sino por medio de Cristo Jesús. Bienvenido, Dios bendiga. Entonces, a través de Cristo Jesús, estamos en Romanos capítulo 8, versículo 37. Dice, entonces antes, en todas estas cosas, ¿en cuáles cosas? En la aflicción, en la angustia, en la espada, en el hambre, allí es donde usted y yo vamos a salir victoriosos, vamos a salir vencedores, porque eso es lo que dice la palabra. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Y quién es el vencedor? El que gana una batalla. Cristo ya la ganó todas. Ahora usted y yo luchamos. Estamos en esa batalla y las vamos a seguir teniendo. Pero en aquel que nos amó somos vencedores. Aquel que derramó su sangre en esa cruz para que usted y yo, no mereciendo esa gracia, esa misericordia, Él dio su vida. Así como en el Antiguo Testamento la palabra nos dice, allá en Daniel, de que el pueblo de Israel le fallaba a Dios, se alejaban de Él, se apartaban, pero a pesar de que se rebelaban, Dios los seguía amando, porque Dios en esencia es amor, y no importa si usted le desprecia o se aparta, pero Dios sigue teniendo amor hacia nosotros. El problema somos nosotros, ¿verdad? Siempre ha sido el pueblo que es desobediente, que no obedece a la voz de Dios. Entonces, por eso es que aquí dice que por medio de aquel que nos amó es que somos más que vencedores. Porque ese amor es el que nos hace vencer. Cuando amamos al prójimo, cuento una historia, ¿verdad? De que dice que un general que estaba en una guerra, dice que dijo, hoy voy a destruir a todos mis enemigos. Y entonces los soldados estaban listos para ir a combatir y todo. Pero de repente ven que se estaba uniendo con ellos. Y les estaba diciendo, tengamos paz. Tenemos que amarnos, nos decía, como hermanos. Y entonces dice que después llegó de los soldados y dice que le dijeron a los soldados, ¿y no dijiste que los íbamos a derrotar, a destruir a todos? Sí, ya los destruía, no hay guerra. Ya tenemos paz. Ahora ya no son enemigos. Muchas veces queremos destruirlos cabal con nuestras fuerzas humanas. Pero no es así, ¿verdad? Es en el amor de Cristo que usted ya no va a tener enemigos porque los ama a todos. Ese es un ejemplo de amor, el mismo que Cristo vino a dar por el mundo, para que nosotros pudiéramos ser como Él. Entonces nosotros debemos de tener ese punto en nuestra vida, de que si Cristo nos amó, nosotros también tenemos que demostrar ese amor a nuestros enemigos, porque eso nos mandó, ¿verdad? Amar, dice, a tu prójimo y a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque con ellos es la batalla. Entonces, aquí por eso es que dice que por medio de aquel que nos amó, somos vencedores, ¿verdad? En Cristo somos vencedores. ¿Cuántos somos vencedores aquí? Para la gloria de Dios, pero estamos venciendo hasta el momento. Porque después no sabemos qué prueba viene, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante por la fe, luchando y creyendo de que ese problema, esa tentación, por la fe en Cristo Jesús ya la vencimos. Por eso es que somos vencedores. Bien, sigamos avanzando ahí. Versículo 38. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ahí está bien claro, ¿verdad? Estoy seguro. Entonces el apóstol Pablo estaba tan seguro que nada lo iba a separar del amor de Dios. Y esa seguridad es la que usted y yo como creyentes debemos de tener
en nuestra vida. De que el problema ya está vencido. Que no hay problema fuerte para Dios que lo pueda detener. Porque Dios nunca ha perdido una batalla. Las hemos perdido nosotros, ¿verdad? Por las malas decisiones que tomamos sin tomar en cuenta a Dios. Pero si tomáramos en cuenta a Dios en todo, nos fuera bien. No tuviéramos después de estarle clamando a Dios que nos resuelva ese problema en que los metimos nosotros mismos. Porque Dios no nos mandó meternos en esos problemas, en las decisiones que tomamos nosotros sin consultarla. Entonces, por eso que dice ahí, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte. Entonces, solo con esa seguridad que en Cristo somos más que vencedores, entonces nosotros vamos a salir adelante. Por eso dice el apóstol Pablo, estoy seguro. Y así tiene que decir usted y yo, estoy seguro de que Cristo está conmigo y que en Él ni la muerte, nada me va a separar del amor de Dios cuando yo he creído realmente en Él. Ahora, aquel que no ha creído a medias, ese sí lo puede detener la prueba. Con una media aflicción se aparta, porque hay debilidad. Pero el apóstol Pablo sabía en quién había creído. Desde el momento que Dios le llamó, él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Y usted y yo sabemos muchas veces que lo que hacemos no es agradable delante de Dios. Pero el apóstol Pablo estaba bien seguro. Entonces, cuando estamos seguros, no dudamos. Porque la duda es del enemigo. Pero el apóstol Pablo dice allí, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte. ¿Por qué dice el primero la muerte? Porque eso es lo que más tenemos miedo muchas veces. Pero ya dijimos que no hay que tener miedo. Hay que tener miedo a aquel, dice, que destruye el alma en el infierno. Pero a los que le destruyen la carne, no hay que temerles, porque esas son las amenazas en esta carne. Entonces, dice aquí, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada de lo que nos dicen muchas veces que viene esto, viene un gran terremoto, viene una gran tempestad, un gran huracán que estamos en este tiempo. Nada nos puede separar, nada nos puede afligir, porque estamos tomados de aquel que forma esas situaciones o esos problemas. Él es el único que Él puede calmar, así como cuando iba en la barca y se formó la tempestad, Él no le dijo calma la tempestad. Y así le puede decir calma ese huracán, calma ese terremoto. Entonces, esa seguridad es la que tenemos que tener, que nosotros estamos tomados de la mano de aquel que hizo todo en esta tierra, que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas, y los problemas que se dan en esta tierra, Él los puede quitar, porque no hay nada imposible para Él. Así que por eso que dice aquí, ¿verdad?, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, nada, porque todo es creado por Dios. Entonces, ¿por qué le vamos a temer si estamos con el que hizo todo? Dice ahí, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada de lo futuro, ni de lo que estamos viviendo. Nada nos puede separar, nada nos puede apartar del amor de Dios. Pero tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque en Él nadie es derrotado. Todos salimos victoriosos. ¿Por qué? Porque Él ya venció al enemigo. Los que no le hemos vencido somos nosotros en esta carne. Pero Cristo sí ya lo venció. Entonces, por eso la esperanza que tenemos es esa, ¿verdad? De que un día nos vamos con Cristo, pero este cuerpo tiene que volver de donde fue hecho. Porque del polvo somos. Y ahí volveremos. Y este cuerpo está lleno de pecado. Y para estar en la presencia de Dios necesitamos los cuerpos transformados. Cuerpos sin pecado. Entonces, por eso es que dice aquí que no hay que temerle ni a la muerte. Porque este cuerpo tiene que volver ahí. Y Dios tiene el poder
para volver a ser nuevos cuerpos santificados sin pecado. Por eso dijimos que nada es imposible para Él. Pero usted y yo debemos de estar siempre confiados en Él, como dice el apóstol Pablo. Estoy seguro. Esa seguridad que no se aparte de nuestra vida, de que en quién hemos creído, en el que hizo todo el universo, todo el mundo entero. Entonces, si Él hizo todo el mundo está en sus manos y usted y yo estamos en sus manos. Pero tenemos que confiar en Él, seguros que en su mano, dice la palabra, que el que está en su mano, nadie le arrebata. Entonces, usted y yo no podemos ser arrebatados por el enemigo, porque dentro de nosotros hay un espíritu de poder. Hay un Espíritu Santo, el sello que usted y yo tenemos dentro de nosotros en el momento que le recibimos como nuestro Salvador. Ahí Él puso ese sello para confirmar de que usted y yo le pertenecemos y que un día ese sello es la garantía de que Él viene por usted y por mí. Y por eso le estamos esperando. Estamos esperando que Cristo venga en las nubes y estamos vivos, ¿verdad? Para reunirnos con Él, y los muertos en Cristo dice que resucitarán primero. Así es que ahí está donde usted no tiene que tenerle miedo a la muerte, dice, ¿verdad? Porque nada nos aparta, ni la vida, ni ángeles, ni principados, dice, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Entonces, todo lo que está pasando, guerras, terremotos, dijimos que nada nos va a afligir, ni nos va a separar, no nos va a hacer cambiar de opinión. Quizás en muchos lugares sí haya preocupación, ¿verdad? Por el evangelio, por la persecución. Aquí mismo lo dice, que ni la persecución ni nada nos tiene que separar. Hay países donde es prohibido leer la Biblia. Y hay un montón que se van ampliando más, uniéndose más a esos pueblos. Pero usted y yo tenemos esa gracia que Dios nos ha dado y esa misericordia de poder tener su palabra en las manos. Y así poder estar confiados en que lo que estamos hablando y creyendo es real. Porque para eso nos dejó su palabra. Para que le creamos a Él, que Él es todopoderoso. Que es la soberanía de Dios la que está sobre todo. Sí, amén. Y cuando digo soberano, es que nadie va a estar sobre Él. Él está sobre todo. Y entonces, si Él está sobre todo, es porque Él tiene el control y el poder de todo. Igual que nuestras vidas, tiene Él el control. Y por eso dicen en los evangelios de que nada pasa si Él no lo permite. Ni una hoja de un árbol se cae si no es su voluntad. Y ninguno de nuestros cabellos tampoco se puede caer si Él no lo permite. ¿Por qué? Él tiene el control. Imagínense, nosotros a veces nos da igual, ni nos damos cuenta de que se nos cae un cabello. Pero todo está permitido por Dios. Él sí se da cuenta. Es la voluntad de Él que se cae. Pero nada pasa si Él no permite. Entonces, ese poder de tener controlado y que cada uno, Él nos conoce por nuestros nombres, no lo tiene nadie más. La tecnología ha querido hacer todo eso. Queriendo hacer todo en la digitalización. Y a eso vamos, ¿verdad? Queriendo hacer todo a través de los teléfonos, de las computadoras, pero nunca van a poder superar el poder de Dios. Porque Él todo lo sabe. Y porque Él dio la sabiduría a los hombres para hacer todos esos equipos, todos esos instrumentos, que ahora el hombre cree que con todo eso puede ser capaz de dominar el mundo. Pero Dios sigue en control. No ha terminado todavía, ¿verdad? Dios sigue en control y ni va a terminar porque su poder es eterno. Amén. Ese permanece para siempre. Los hombres que hacen grandes inventos mueren. Pero Dios no. Dios murió, pero con un objetivo: de resucitar al tercer día para demostrarle al hombre su poder venciendo a la muerte. Y esa esperanza de resurrección es la misma que usted y yo tenemos. Así que vamos avanzando para ir terminando. En el 39 dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna
otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ahí está, ¿verdad? Diciendo Dios todo lo que hay en esta tierra, que nada de eso nos puede separar. Dice, ya vimos que dice que todo lo pasado, lo presente y lo porvenir, Él tiene control. Que nada lo separe porque Él lo maneja todo. Entonces ahora dice, ni lo alto, ni las alturas, y que cuántos miles de kilómetros hay de aquí hasta el cielo. Él lo tiene controlado. El hombre no puede. Tiene, igual que el enemigo, un poder limitado, pero el poder de Dios es ilimitado. Igual a cuando le ofrecen aquí, ¿verdad? Un paquete ahí de internet ilimitado. Dele con todo, a las llamadas, a la navegación. Pero Dios está sobre todo eso. Sí, amén. Porque tiene el poder eterno. Así que dice, ni lo alto, ni lo profundo. Entonces, todo lo que está arriba, ni todo lo que está a la profundidad, nada nos puede separar. Ni ninguna otra cosa creada. Ahí está el punto. Son las cosas creadas por Dios. Por eso no pueden tener control y no nos pueden separar. Porque dice que es una creación de Él. Todo eso yo lo hice. Las alturas yo las hice, las profundidades también. Todo ha hecho Él. ¿Qué es lo que no ha hecho? ¿Quién va a estar sobre Él? Si Él hizo todo, por eso es que habla ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Entonces, en esta tierra todo es creado por Dios. Incluso Satanás. Él lo creó, él es una criatura. Pero es creado por Dios, eso quiere decir que tiene poder sobre él. No tiene ningún dominio Satanás sobre Dios. Él, en su poder y en su orgullo, en su altivez, él quiso ser como Dios. Por eso se rebeló. Y muchas veces el hombre así hace. Como Satanás. Se rebela ante el poder de Dios, queriendo tener autoridad. Pero esa autoridad dijimos que tiene límite. Llega hasta cierto punto, ¿verdad? Pero el poder de Dios no tiene límite. Así que por eso es que dice allí, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, ¿verdad? Así es que nada de lo que Dios hizo que no nos separe. ¿Por qué? Porque usted y yo y todo el que nos quiera separar del amor de Dios es creación de Dios y Dios tiene el control. Dios lo domina. Y si Él nos domina, ¿quién más va a tener dominio sobre nosotros? Nadie. Muchas veces los gobernantes en las dictaduras, sobre todo, tienen dominio de las personas. Tienen dominio a tal forma de que ellos deciden qué es lo que le dan de comer. Porque por eso le dan una cantidad de alimentos para tantos días. Es limitado. Pero Dios no los limita. Amén. Él nos pone todo. Amén. Pero si confiamos y le creemos. Pero para eso dijimos de que la pregunta que hizo el apóstol Pablo, ¿a quién nos va a separar de Dios? Si Él es el proveedor de todo. Amén, Él no anda diciendo, mira, te voy a dar solo 1 libra. No, no tan montones. Hay bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Y en eso es que tenemos nosotros que creer. Que Él tiene el dominio y el poder sobre todo. Entonces, usted y yo nos vamos a seguir estando en las manos de Dios. Creyendo de que nada nos puede separar de Él. Ese es el punto principal. Así es que por eso dice ahí, ¿verdad? Que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué dice que en Cristo? Porque Él fue el mediador. Él fue el que hizo la obra en esta tierra. De venir, morir, sufrir y resucitar al tercer día. Para darnos esa esperanza de que usted y yo, al morir, no queda ahí nomás eso, sino que hay una esperanza de vida eterna. Pero en ese cuerpo nuevo transformado, ¿verdad? En santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Así que, hermanos, la gloria es para Dios, ¿verdad? Que usted y yo permanecemos luchando. No podemos abandonar esa lucha. Porque con Cristo tenemos la victoria segura.
Porque aquí nos habla de que por medio de Él somos más que vencedores. Pero por medio de aquel dice que nos amó. Entonces dijimos que cuando usted y yo amamos, vencemos la enemistad. Ya no hay enemigos. ¿Por qué? Porque cuando hay amor, no hay quien se oponga. Si todos nos amamos, si todo el mundo se amara, no hubieran guerras. No fueran necesarios ese armamento. ¿Va? ¿Por qué? ¿Y este para qué? Para destruir al enemigo. ¿Y a quién vamos a destruir? No se puede, ¿verdad? Así es que en Cristo, si realmente estamos en Cristo, tenemos que amarnos como Él nos amó. Y esa es la enseñanza. De que Él nos amó primero y por eso dio su vida. Para que usted y yo pudiéramos confiar en Él. De que por medio de Él nosotros íbamos a vencer. Así es que a través de Cristo somos más que vencedores y nadie nos puede separar de su amor. ¿Por qué nos vamos a apartar de Él? Si Él es eterno, si Él tiene el poder, es omnisciente, dice los atributos, ¿verdad? Omnipotente. Gloria a Dios. Tiene todo el poder, lo conoce todo, es la omnisciencia. Es capaz de conocer lo más profundo de nuestros pensamientos. Y el hombre, ¿cómo va a llegar a sus pensamientos? A veces controlamos nuestros pensamientos, pero el hombre muchas veces quiere hacerlo. Pero Dios sí tiene el control, hermanos. Así es que la palabra ya ha estado, ¿verdad? Que la gloria sea para Dios, que Dios siempre habla en nuestras vidas y nos da esos mensajes de esperanza para que sigamos confiando en Él, en que tomados de su mano nosotros no vamos a ser vencidos, sino vencedores. Que la gloria sea para Dios. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esa palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, bendito Señor, por el privilegio que nos dio, Señor, esta mañana de poder estar reunidos, Señor, este pueblo.